veremos lo que es el corte de cabello, ¿ok? Es importante para nosotros como cosmetólogos saber y actualizarnos acerca de los cortes de cabello, ya que esto nos permitirá a aumentar nuestras oportunidades de trabajo. Y si nosotros aprendemos a hacer un buen corte que sea fácil de peinar y mantener, dejará a los clientes felices. Y si llenamos sus expectativas, los clientes volverán a nosotros por otros servicios o repetirán el servicio que ya les hemos dado. También a eso nos ayudará a crear una confianza, lo cual va a desarrollar seguridad y lealtad con nuestros clientes. ¿Ok? Ese capítulo sería mejor haciéndolo mostrando con un video cómo hacerlo, pero la persona más indicada para hacerlos es obviamente su maestro. Yo solo voy a tratar de explicarles un poquito la teoría para que tengan una mejor comprensión para su examen o tengan un poquito mentalizado lo que es el capítulo. ¿Ok? Entonces empezaremos. Comprensión de los principios básicos del corte de cabello. Un buen corte de cabello comenzará cuando nosotros tengamos el conocimiento del formato de la cabeza. ¿Qué es el formato de la cabeza? El formato de la cabeza, también conocido como forma de la cabeza o el contorno de la cabeza, cada cabeza es diferente. Cada cabeza puede ser en partes más elevada. A veces decimos, es una cabeza que está plana en la coronilla, que no tiene el hueso occipital tan pronunciado, viceversa, tiene el hueso occipital muy pronunciado, o cosas así. Es la forma en sí que la cabeza tiene. ¿Sí? La cabeza cambia en diferentes lugares su forma. Se puede hacer de forma curva a plana o de plana a curva. ¿Sí? Entonces aquí aprenderemos cuáles son los puntos de referencia, ¿sí? Los puntos de referencia indican esos cambios en la forma de la cabeza. Por ejemplo, las orejas, la línea de la mandíbula, el hueso occipital y el vértice. Estos son los puntos que nosotros utilizamos para establecer las líneas del diseño. El conocimiento de la forma de la cabeza y esos puntos de referencia nos van a permitir equilibrar el diseño, es decir, que de ambos lados tenga el corte parejo. Nos va a ayudar a desarrollar la capacidad para crear el mismo corte de una manera consistente de un cliente a otro. También nos va a mostrar dónde y cuándo es necesario cambiar la técnica para disimular las irregularidades de la forma o del formato de la cabeza. Los puntos de referencia estándar son el surco parietal. ¿Qué es el surco parietal? El surco parietal es el área más ancha de la cabeza que comienza en las sienes y termina en la parte inferior, de la coronilla. Esta se puede ubicar o localizar colocando un peine plano en el lado de la cabeza. El surco parietal se encuentra donde la cabeza comienza a curvarse y el peine empieza a alejarse de la cabeza. También este surco parietal se conoce como área de la cresta o comprende el área de la cresta. El hueso occipital. El hueso occipital es el hueso que sobresale en la base del cráneo. Este hueso, para encontrarse, se debe de tocar la parte posterior del cráneo, es decir, la parte de atrás del cráneo, y colocar un peine plano contra la nuca para ubicar el punto donde la cabeza se separa del peine. Es justo ahí donde encontramos el hueso occipital. El vértice. El vértice también es conocido como el punto más alto que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Esta área se puede ubicar si se coloca un peine plano en la parte superior de la cabeza. El peine descansará sobre el punto más alto. Las 4 esquinas. Las 4 esquinas se ubican de dos maneras. Una es colocando 2 peines planos sobre el costado y la parte posterior, y luego se localiza el punto donde convergen o se encuentran los peines. La segunda forma es trazando 2 líneas diagonales que crucen el vértice de la cabeza, que apunta directamente a las esquinas frontales y
posteriores. Es posible que no necesitemos los puntos de referencia para cada corte, pero sí es importante que sepamos a dónde están. Por ejemplo, el hecho de saber la ubicación de las 4 esquinas señalará un cambio en la forma de la cabeza, de plana a redonda o de manera viceversa, de redonda a plana. Cuando este cambio en la superficie sucede, puede haber un cambio significativo en el resultado del corte. Por ejemplo, las 2 esquinas frontales representan los puntos más anchos del área del flequillo. Si cortamos más allá de estos 2 puntos, podemos provocar que el flequillo termine en los 2 laterales del corte cuando se seque el cabello y creará un efecto que no deseamos que suceda. Ahora veremos lo que son las áreas de la cabeza. En las áreas de la cabeza están comprendidas por la parte superior. La parte superior se encuentra al localizar el surco parietal. Así identificamos el cabello que crece en la parte superior de la cabeza. Este cabello reposa sobre la forma de la cabeza. El cabello que crece debajo del surco parietal o la cresta cuelga debido a la gravedad. Se puede localizar el área superior dividiendo el cabello a partir del surco parietal y siguiendo el contorno de la cabeza. Para las personas que ya tienen experiencia haciendo cortes de hombre, es muy fácil saberlo, porque en un corte de hombre usualmente el área de la parte superior de la cabeza es la que los hombres, por ejemplo, se hacen un corte spiky, es el área que separa, y el otra área baja en los costados de la cabeza. Ahora veremos lo que es la parte frontal. ¿Ok? La parte frontal, esta se va a encontrar al hacer una división o al trazar una línea desde el vértice hasta atrás de la oreja, es decir, desde la parte más alta, y tiene que cruzar de una oreja a la otra oreja. Esto podrá separar el cabello que cae naturalmente por delante de la oreja del que cae detrás de esta. Todo lo que cae enfrente de las orejas se considera el frente o la parte frontal. Costados. Los costados se pueden ubicar fácilmente incluyendo todo el cabello de la parte posterior de las orejas hacia adelante debajo del surco parietal. Coronilla. La coronilla es el área comprendida entre el vértice y la parte posterior del surco parietal. La coronilla en muchas personas puede ser plana y presenta mechones parados y remolinos. Cuando hacemos un corte es muy importante poner atención especial en esta área. ¿Para qué? Para no dejar el cabello levantado. La nuca. La nuca es el área de la parte posterior del cuello y la conforma el cabello que está debajo del hueso occipital. La nuca se puede ubicar haciendo una división horizontal o trazando una línea horizontal a través de la parte posterior de la cabeza en el hueso occipital. El área posterior. Esta se encuentra haciendo una división o trazando una línea desde el vértice hacia atrás de la oreja y se puede localizar el área posterior de la cabeza. Esta consiste en todo el cabello que cae naturalmente detrás de las orejas. El área del flequillo. Esta también se conoce como área del fleco. Y es una sección triangular que comienza en el vértice y termina en las esquinas frontales. Esta se puede localizar colocando un peine en la parte superior de la cabeza de forma que la mitad del peine se equilibre en el vértice. Ahora veremos lo que son las líneas, secciones y ángulos. Todos los cortes de cabello son una combinación tanto de líneas, secciones y ángulos. ¿Qué es una línea? La línea es una marca continua y delgada que se usa como guía. Una sección es el área de trabajo en la que se divide el cabello antes del corte. Las dos líneas básicas que se utilizan en el corte del cabello son las líneas rectas y curvas. La cabeza misma está formada por líneas curvas y rectas. Al cortar líneas en el cabello, este toma una forma. El ángulo. El ángulo es el espacio creado cuando dos líneas o superficies se cruzan en un punto dado.
Voy a ponerles como por ejemplo en un triángulo, las esquinas del triángulo forman un ángulo, ¿ok? Para que se den una idea. Por ejemplo, si nosotros hacemos un corte recto, al mirar el corte en las esquinas donde cruza la línea horizontal con la línea que está bajando, ahí se forma un ángulo. El ángulo en el que se corta la línea es lo que determina la dirección y forma del cabello. Los ángulos son elementos importantes para crear una base sólida y lograr consistencia en los cortes del cabello, porque así es como se crean las formas. Existen 3 tipos de líneas rectas en los cortes: las líneas horizontales, las verticales y las diagonales. 3: horizontales, verticales y diagonales. Eso de la forma de la cara lo veremos más adelante. Aquí las líneas horizontales dice que son paralelas al piso y relativas al horizonte. Dirigen la vista de un lado hacia otro. Estas líneas horizontales, al cortar un cabello con líneas horizontales, lo que estamos haciendo es generando peso. Estas líneas las utilizamos para crear cortes de un solo largo, cortes con baja elevación, y estos cortes generan peso. Las líneas verticales. Estas normalmente son líneas que se describen en términos de movimiento ascendente y descendente y son perpendiculares al horizonte, opuestas a las horizontales. Las líneas verticales quitan peso para crear cortes escalonados o en capas y se utilizan con elevaciones mayores. Más adelante veremos cuáles son las elevaciones que se utilizan cuando hablamos de cortes de 90 grados, de 45 grados, etc. Las líneas diagonales. Las líneas diagonales son líneas entre las horizontales y las verticales y tienen una dirección inclinada o en declive, es decir, en bajada. El desfilado y el corte graduado son técnicas que utilizan líneas diagonales para crear ángulos, cortando las puntas del cabello con un leve aumento o una leve disminución del largo. El desfilado también se puede lograr al rotar el cabello alrededor de los dedos índice y medio para girar el cabello hacia arriba o hacia abajo y luego cortarlos. Pienso que para este capítulo sus instructores o sus maestros tienen que darle o les darán una clase práctica, en la que les mostrarán lo que ya estamos hablando del corte para que ustedes lo entiendan de manera exacta. Me encantaría hacerles un video acerca de eso, de cómo hacer las líneas de corte, cómo hacer las divisiones y todo, pero desafortunadamente no tengo el espacio para hacerlo. Tengo niños y, como pueden oír de fondo, están hablando y haciendo ruido. Entonces, sería bueno que pidieran eso a su instructor para que ustedes entendieran a lo que se refiere el capítulo. Probablemente él ofrecerá hacerlo. Bueno, continuamos. En las líneas diagonales existen líneas diagonales hacia adelante, las cuales crean movimiento y dirigen el cabello hacia el rostro, y las líneas diagonales hacia atrás. Estas crean un movimiento pero alejan el cabello del rostro. Para llevar un control durante el corte, el cabello se debe de dividir en áreas de trabajos uniformes llamadas secciones. Cada sección se puede dividir en áreas de menor tamaño llamadas subsecciones. Este tipo de secciones las podemos utilizar tanto para corte de cabello como cuando hacemos trabajos de color, cuando hacemos trabajos de permanentes. Cuando nosotros dividimos el cabello en paneles, también se conocen, para que entiendan un poquito los que ya han mirado ese capítulo, las secciones también se pueden conocer en la permanente como paneles, y las subsecciones también se conocen como subpaneles, ¿ok? Entonces, que la subsección es una línea más pequeña que sale a partir de las secciones grandes de cabello que nosotros hicimos. Cuando estamos hablando de un corte de cabello, usualmente son 4 secciones las que hacemos. Y cuando hacemos, para hacer nuestra primera línea de corte, ese pedacito que hacemos usualmente de 1 pulgada, o dependiendo de cuál sea la densidad o el grosor, si la densidad de nuestro cabello,
usualmente de 1 centímetro, y hacemos nuestra línea o nuestro corte base o nuestra referencia para empezar el corte. Una raya o división del cabello es la línea que divide el cabello a nivel del cuero cabelludo, lo cual separa una sección del cabello de otra y crea subsecciones. Las secciones se realizan con la combinación de dos tipos de líneas básicas, las líneas curvas y las rectas. A menudo las secciones se utilizan para dividir muchas áreas de la cabeza en segmentos grandes. Las subsecciones se usan segmentos más pequeños, que son los cuales se incluyen en el diseño del corte. Los 4 tipos de secciones que se utilizan en los cortes son en herradura, con movimiento giratorio, de perfil y radial. Empezaremos con la sección en herradura. Aquí tenemos una foto de la parte frontal y como pueden notar el número 1 o la parte 1, esa es la forma de herradura que corre hasta la parte de atrás. ¿Ok? Aquí estamos viendo la forma en herradura de la parte trasera. ¿Ok? Desde una área de retroceso a la otra, divide la cabeza en el surco parietal hasta debajo de la coronilla. Esto permite tener el control cuando se corta el cabello en capas o escalonado. Sección con movimiento giratorio. Una sección con movimiento giratorio también se le conoce como sección con forma de tarta. Sección con forma de tarta es igual a sección con movimiento giratorio. ¿Ok? Esta gira desde un punto central y se utiliza para realizar cortes en capas y escalonados. En forma de tarta se utiliza para usar capas o en forma escalonada. Sección de perfil. Desde el centro de la frente hasta el centro de la nuca. Es decir, que va a pasar desde el frente hasta la parte de atrás. Esta divide la cabeza en 2 secciones. Un perfil derecho y un perfil izquierdo y permite realizar subsecciones. Sección radial. En la sección radial desafortunadamente no le tomé la foto, pero si ustedes observan en mi dibujo o en la foto que tengo aquí, podríamos tomar la sección radial. Es una que se realiza de oreja a oreja, es decir, que parte el cabello de una oreja a otra, dividiendo hacia la parte de enfrente un poco de cabello y el cabello que cae hacia la parte de atrás o cae como en forma de lluvia hacia atrás sería la otra sección, la cual es parte de la parte posterior y que está detrás del vértice en la coronilla. ¿Ok? La elevación, que es la foto que tengo justo aquí. La elevación también se conoce como proyección o levantamiento. Es el grado en el cual se sostiene o se levanta una subsección del cabello cuando se corta. La elevación va a crear escalonamiento y capas y normalmente se describe en grados. Un corte recto o que es de un solo largo no tiene elevación. Es un corte que se hace a 0 grados y se tiene que hacer pegado a la espalda de la persona. La elevación se presenta al levantar cualquier sección del cabello arriba de 0 grados. Si un corte no tiene un solo largo, con seguridad se utilizó una elevación. Una vez que se comprenden los efectos de la elevación, podremos crear cualquier forma de corte que deseamos. Las elevaciones más comúnmente utilizadas son las de 45 y 90 grados. Las de 45 grados, cuando se eleva, el cabello por debajo de 90 grados, se va a crear peso, es decir, que se va a crear la apariencia de que hay más cabello. Cuando se eleva el cabello a 90 grados o más,
se quita peso y se crean capas. El largo del cabello también afecta el resultado final. Con frecuencia el peso del cabello largo lo hará ver más pesado o con menos capas. Normalmente el cabello rizado necesitará emplear una elevación menor que los cabellos más lisos o dejar el cabello un poco más largo debido a que se encogerá. Cuando el cabello se contrae o se levanta debido a la acción de la pérdida de humedad o secado, el cabello nos quedará más corto. Por ejemplo, si nosotros hacemos un corte de cabello en un cabello rizado y lo hacemos en capas, digamos un ejemplo, una capa de 90 grados lo hacemos, y si lo hacemos muy corto en la parte superior, lo que nos puede pasar es que el cabello al rizarse haga una forma como de panal en la coronilla de la cabeza, ya que se encogerá por su forma rizada. Línea de cortes o ángulos de los dedos. La línea de corte es el ángulo en el que se colocan los dedos, como lo pueden ver en la foto. Y también se conoce como posición de corte, ángulo de los dedos y posición de los dedos. Por ejemplo, esta persona que está aquí está cortando el cabello, no alcanzo a ver exactamente, pero supongamos que a unos 15, 20 grados, pero en sus dedos le está dando un ángulo diferente. El ángulo de sus dedos o sus dedos se están moviendo en cierto ángulo. No es lo mismo al ángulo que yo levante el cabello. Yo puedo levantar mi cabello a 90 grados, pero darle un ángulo de corte diferente, ¿sí? Es decir, que lo levanto a 90 grados, pero le puedo dar un ángulo de 45 a la hora de hacer el corte sobre mis dedos. No sé si me estoy dando a explicar, pero como ya lo dije anteriormente, sería bueno que su instructor lo hiciera con una clase práctica, mostrándole cómo acomodar los dedos. Bueno, entonces seguimos. La línea de corte también se conoce como posición de corte, ángulo de los dedos y posición de los dedos. La línea de corte puede describirse simplemente como horizontal, vertical o diagonal, o bien utilizando grados en relación con el ángulo de la cabeza. Secciones guías del cabello. Una sección guía, también conocida como guía, es una sección de cabello. Es una subsección de cabello que determina el largo que se le dará al corte del cabello. La sección guía del cabello se ubica ya sea en el perímetro, es decir, la línea externa, o en el interior, la parte interior o de la línea interna del corte. Usualmente la sección guía del cabello es la primera sección que se corta cuando se crea una forma. Los dos tipos de secciones guías del cabello básicas para el corte de cabello son la sección guía para cortes rectos y la sección guía para cortes escalonados. Cuando vamos a hacer una sección guía para cortes rectos, vamos a bajar el cabello, como lo dije anteriormente, pegado hacia el cuerpo de la persona, hacia la espalda de la persona, sin subir los dedos. No vamos a levantar grados porque los cortes rectos son a 0 grados. No se levanta el cabello para no crear ningún grado de elevación en el cabello. Entonces, todas las secciones de cabello, las subsecciones, de cabello que vamos a ir bajando, todas van a ir quedando a la misma altura que yo hice mi primer corte o que hice mi línea guía. Estas, acuérdense, que se utilizan tanto para cortes rectos como para cortes con cambio de dirección. Porque yo puedo hacer mi corte a 0 grados, pero puedo hacer un corte que tenga enfrente una línea A, o que el corte baje con las puntas hacia enfrente, o lo puedo hacer que el corte baje en B, hacia atrás, pero en ningún momento le necesito dar altura, no necesito subir a 90, a 40, a 15, a 20, a 30 grados, no necesito hacerlo, ¿ok? Bueno, esa es una línea recta o es una sección guía para cortes rectos. Ahora está la sección guía que es para cortes escalonados. ¿Cuál es esa sección guía para cortes escalonados? Esa también es conocida como sección guía móvil. ¿Por qué móvil?
porque esta se mueve a medida que avanza el corte. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un corte escalonado o cortes en capas, usamos esta sección guía móvil. Se va moviendo a medida que nosotros avanzamos en el corte. Cuando utilizamos esta sección para cortes escalonados, lo que hacemos es tomar una pequeña parte de la subsección anterior o de la subsección que usé primero y de ahí lo muevo a la siguiente posición, levanto mi cabello a 90, 45 grados, hago el corte, dejo caer otra vez, sigo toda esa línea de cabello, toda esa subsección, dejo caer otra vez otra subsección y agarro un pedacito de la subsección anterior y así sucesivamente. Una le va dando espacio a la otra. El cambio de dirección natural, como ya mencioné anteriormente, que se utiliza para hacer los cortes que terminan en piquito enfrente, como le decimos usualmente, o en A, perdón. Este se entiende de manera más fácil si se compara con la elevación, mientras que la elevación es simplemente el grado al que se levanta una sección sobre la cabeza. El cambio de dirección natural ocurre cuando se peina el cabello lejos de la dirección de su caída natural. En lugar de hacerlo de forma recta desde la cabeza, el cambio de la dirección natural se emplea principalmente en cortes escalonados o en capas y cuando se quiere aumentar la longitud del peinado. Por ejemplo, si estamos trabajando con un corte escalonado y deseamos que el cabello quede más largo hacia adelante, se puede cambiar la dirección natural del cabello de las secciones guías para cortes rectos detrás de la oreja. En cambio, si se está creando un corte con capas más cortas alrededor del rostro y más largas detrás, se puede cambiar la dirección natural de las secciones a una sección guía para cortes rectos en la parte frontal. Cuando nosotros vamos a hacer un corte de cabello, no voy a abarcar todo el capítulo, me voy a quedar hasta aquí, pero les voy a mencionar un poquito, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un corte de cabello, lo más importante es realizar una consulta efectiva del corte del cabello con el cliente. Una buena consulta es cuando nosotros tenemos una conversación con el cliente en la cual descubrimos qué es lo que nuestro cliente está buscando y le vamos a ofrecer soluciones y consejos profesionales que llegarán a que el cliente y nosotros tomemos una decisión sobre cuál es el corte más adecuado. El cliente puede venir con un estilo particular en mente, pero nosotros vamos a utilizar nuestro criterio como profesionales para ver cuál es la mejor opción o la opción más adecuada para el cliente. A veces puede ser difícil cuando el cliente pide algo que nosotros sabemos que no es lo mejor para ellos. Es entonces cuando nosotros debemos de emplear esa capacidad de persuasión o de convencer al cliente con amabilidad, con esfuerzo, con positivismo y ofrecerle alternativas que van a funcionar mejor con la textura de su cabello, que van a funcionar mejor con el rostro y el estilo de vida de un cliente. El lugar perfecto o un lugar excelente para comenzar la consulta o el análisis en el cabello del cliente es cuando el cliente tiene el cabello recién lavado y sin peinar. De esta manera nosotros vamos a determinar el comportamiento natural del cabello. Siempre debemos preguntar al cliente si hay algo sobre su cabello que quiera comentar con nosotros o algo, no sé, probablemente pida una sugerencia y nosotros nos vamos a basar en cuál es el estilo de vida del cliente. Debemos de considerar cuál es su estilo de vida y cuál es su tipo de cabello. Ver si el cliente va a tener el tiempo para dedicarle a su cabello. Si el cliente desea algo clásico o algo a la moda. Si está dispuesto a tomarse el tiempo necesario para alisarlo con un secador si su cabello es chino y el corte que quiere es para un cabello lacio. Debemos de analizar también la densidad del cabello, su textura del cabello, sus patrones de crecimiento, el contorno del cuero cabelludo, la forma de la cara del cliente, su forma de rostro, el perfil del cliente. Todas esas cosas debemos de tener en cuenta a la hora de analizar el cabello de un cliente para hacerle su servicio. Por eso lo vamos a continuar viendo en la siguiente parte de este capítulo de corte de cabello.